ese sentido está. Los, los, la carga de lectura queremos que la sientan ustedes como algo que pueda hacerse en la medida de sus tiempos. Es decir, si llegan a la sesión y no pude leer toda la historia de Frankenstein, no pasa nada, porque la idea es que esa lectura quede ya en su haber, un poco para darle seguimiento en 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 los días subsecuentes. Que si no pude ver la película o la serie completa, tampoco me voy a angustiar o me tengo que desvelar por verla. Simplemente algo que tiene que hacerse de manera gustosa para que, pues quizás aquí en esta parte de el curso, pues tengan un elemento más para comentar. En ese sentido está estructurado el curso. Repito, siéntanse con la libertad de comentar, de decir lo que estamos poniendo sobre la mesa. Y pues la única condición es que pues esos comentarios sean siempre muy respetuosos, que si no coincidimos necesariamente con lo que mi compañero de cámara está diciendo, bueno, pues tengamos la empatía de poder comentar o de tener ese silencio suficiente un poco para no confrontar. Esa es la idea, que esto discurra con la mayor de las armonías posibles. Muy bienvenidos a todos, a aquellos que ya estaban con nosotros, a aquellos que se están uniendo por primera vez. María, no te había dado, María Aguilar, la bienvenida. Veo que ya abriste tu cámara. Muy bienvenida. Ada, veo que ya estás muy recuperada. Espero que así siga la vida, dándote mucho más salud. Y en el caso de Emiliano, pues muy bienvenido. Ricardo y Norma, Cristina, Ana, Carmen, Nina, Margarita, Salvador. Tengo aquí un iPhone 2, no está identificado. Pati Alzaga, Wendy Ameyalcin, por supuesto Mauricio del Olmo, Salvador, Ada, María Aguilar, Emiliano, Nelson, Alfredo Páramo, Josefina, por supuesto que está contigo, Julio Villalba, carnalito, un abrazo hasta donde estás allá en Bilbao, después de este charquito, a mi querido Jesús Torres León y Ricardo Salazar. Muy bienvenidos todos. Mauricio, te dejo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto verles su rostro en este año nuevo, me da mucho placer y me da mucho placer ver a gente nueva que no conocíamos. Muchas gracias por animarse, por tomar pues el riesgo de invertir su tiempo y su pensamiento y sus reflexiones en un trabajo, una tarea que no hacemos todos los días, ¿no? Digamos, esto también nos permite tener un espacio una vez a la semana durante un tiempo determinado para hablar y para pensar cosas que no participan del mundo cotidiano, ¿no? Y que no son lavar los trastes, arreglar el coche, ir a llevar a alguien a no sé dónde, que si la quincena, que si esto nos permite darnos un momento para experimentar la vida humana por otra parte, ¿no? Entonces, eso siempre es una buena inversión y yo les agradezco que se hayan animado a tomarla con nosotros. El, la estructura de este curso es semejante a la estructura de los cursos previos, ya la explicó mi querido Víctor con mucha claridad. Yo la resumo en que cada sesión veremos un mito, digamos, es la fuente de lo que estaremos trabajando, el mito. Luego veremos una expresión de ese mito en algún objeto de la literatura más hacia acá, moderno, digamos. Si pensemos las edades de la humanidad, hay varias formas de particionarla, pero para este ejemplo podemos particionar las edades de la humanidad en tres, ¿no? La etapa antigua, que digamos son todas las culturas primeras, las culturas originarias, hasta que se separa, digamos, el Medio Oriente, o lo que ahora conocemos como Medio Oriente, y empiezan a formar una distinción de culturas. Tenemos la etapa antigua, em, que llega hasta los mitos grecolatinos, luego la etapa medieval o la etapa cristiana, que es pues el milenio que duró el imperio de la iglesia judeocristiana en Occidente, y luego lo que viene después, a partir del siglo XVI, le llamamos la Edad Moderna. Entonces, en esas tres etapas, nosotros estaremos viendo primero un, un mito, en realidad casi todos griegos, solo hay uno romano, solo hay uno latino, la mayoría griegos, que después resultan en otra reelaboración en lo romano, ¿no? Porque recuerden que los romanos, a diferencia de otras civilizaciones que llegan y arrasan con lo que encuentran,
lo que hicieron los romanos fue llegarlo y absorberlo, ¿no? Y se quedaron y transformaron las versiones de lo que había ahí, las transformaron para que ahora dijeran lo que ellos querían, ¿no? Entonces es una distinción con otros tipos de guerras o con otros tipos de invasiones, donde el invasor llega, arrasa con todo y construye desde cero, ¿no? Una continuidad de lo suyo. Bueno, tenemos un mito grecolatino, luego tenemos una expresión moderna, en ese sentido moderna, de ese mito, y por último tenemos una expresión audiovisual de ese mito, ¿no? Como hemos manejado en los cursos anteriores, y la base es el mito, luego el ejemplo del desarrollo de cómo le fue ese mito es el objeto literario, y algo más contemporáneo, ya saben que el chisme se pone bien bueno con las películas y con las series, entonces digamos esa expresión también viene con lo último, ¿no? Con los productos audiovisuales. Em, Como les dijo Víctor, la lectura pues, consideramos que debe ser un placer y un ejercicio de libertad, ¿no? Entonces de ninguna manera es tienen que leer, porque no, imagínense qué terror tener esta edad. Y desocupar mi sábado para que me digan que tengo que hacer algo, no, no. Sean libres, sean felices, lean lo que puedan y lo que no aquí lo platicamos y todo bien, ¿no? Eh, el, pues, la primera idea que yo quiero traer a colación, después de dar la estructura del mito, en el programa pueden ver qué mitos vamos a trabajar cada clase, van a ser 6 mitos distintos, pero yo quisiera, junto con Víctor, darles un mensaje introductorio sobre cómo se acomoda aquello que vamos a contar esta vez. Porque en otro momento, en los cursos anteriores, cuando hablábamos de literatura, como que más o menos estaba claro qué era verdad y qué no era verdad, o qué sí me pasaba en el mundo y qué no, y cuáles eran las estrategias artísticas y cuáles no. ¿Ok? Acá eh, aprovecharemos ese conocimiento para los objetos literarios y los productos audiovisuales, pero vamos a sumarle una capa. Vamos a sumarle una capa que es importante aclarar como para poder enmarcar el discurso en algún lugar. ¿Qué está pasando? Pasa que la idea de mito, el nombre mito, nos refiere a muchas cosas distintas en el habla cotidiana, ¿no? O sea, puede ser un sinónimo de una fábula, puede ser sinónimo de una historia inventada, puede ser sinónimo del cuento de La Llorona, ¿no? Ya vieron que había estos libros que se llamaban mitos y leyendas y que eso como que en nuestra cultura popular está muy esparcido y sinonimizamos la idea de mito con la idea de un cuento popular que casi siempre relata un evento supersticioso y que salvo el testimonio del relatante es muy difícil que alguien más lo podamos ver de esa manera, ¿no? Pero perviven, tienen mucha fuerza en la cultura popular y por eso perviven eh, de larguísimo tiempo. Lo que quiero hacer ahora es separar un concepto específico de mito para esta clase. ¿Sí? Y voy a tomar el concepto de mito en su expresión más general, pero acotado al mundo del pensamiento, al mundo de la filosofía, de la religión, de la ciencia, digamos, al conocimiento especializado. Voy a tomar solo un significado de mito para que hablemos de mito a lo largo de todo el curso y cuando usemos la palabra mito nos referamos a eso. Eh, ya lo saben, intuitivamente ya lo saben, ya lo han vivido, solo es cartografiar un poco por dónde va a ir este concepto, ¿no? Eh, en la época actual tenemos formas de explicarnos el mundo, ¿sí? Tenemos una manera, todos y todas tenemos una manera de explicarnos qué pasa en el mundo. Y a lo largo de las culturas y las civilizaciones hemos tenido tres grandes estructuras de pensamiento que nos ayudan a organizar eso que conocemos del mundo o que creemos que conocemos del mundo. Una de esas estructuras que nos ayudan a pensar el mundo es la ciencia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes prenden una computadora, ahorita que estamos hablando, uno en California, otro en Timbuktu, uno en México y otro en la Estación Internacional Espacial cerca de la Luna, pues
Esa comunicación es posible gracias a dispositivos tecnológicos construidos con base en el fundamento de pensar científicamente. ¿Sí? Si yo pienso científicamente, puedo obtener un conjunto de resultados que me explican el mundo y me llevan a ciertas cosas. Los antibióticos, los inodoros, las líneas de agua potable, las computadoras, etcétera. ¿Sí? Esa es una estructura de pensamiento. Otra estructura de pensamiento sería eh, el pensamiento filosófico. ¿Sí? El pensamiento filosófico lo que hace es que, sin ser tan preciso como la ciencia, respecto a formular leyes universales, o al menos respecto a la ciencia positiva, respecto, en vez de formular leyes universales para los fenómenos que ocurren en el mundo, lo que hace es que los practica, los practica, los practica, los practica, los practica, y practica el pensamiento sobre esos fenómenos. Piensen en alguien que juega ajedrez. Alguien que juega ajedrez no solo se vuelve muy ducho o muy ducha en jugar ajedrez, en mover las piezas, sino que se vuelve muy ducho, muy ducha en pensar cómo se mueven las piezas, en pensar qué posibilidades existen para el juego si yo tengo un tablero de 8 por 8 y entonces cuántas combinaciones son posibles y cuántos movimientos podría yo hacer con esta figura, cómo podría proteger a esta otra figura, ¿sí? Lo mismo pasa con el pensamiento artístico, digamos, en ese sentido sería parte del pensamiento filosófico. Piensa en alguien que pinta, pinta y pinta y pinta y pinta y profundiza tanto que no solo se vuelve un experto, una experta en en poner el color sobre el lienzo, sino que se vuelve un experto, una experta en pensar los colores, en pensar las formas y va encontrando mecanismos para darle voz a lo que hay en su mente y darle voz a lo que ven las formas, ¿sí? Entonces, ese esquema de pensamiento es otra forma de explicar el mundo. No es la misma forma que la científica, es otra diferente que también da un montón de resultados. Piensen que todo lo que llamamos ciencias sociales o humanidades son eh, forman parte de esta gran categoría del pensamiento filosófico. La psicología no tiene pruebas físicas, no tiene pruebas físicas como las tiene, por ejemplo, el traumatólogo, ¿no? Pero sí tiene todo un proceso de sistematización del pensamiento detrás. El economista no tiene pruebas como las tiene el físico, pero sí tiene todo un proceso de pensamiento detrás de esas teorías que postula. Y por último, o más bien, de primero, digamos, el sistema de pensamiento más antiguo que conocemos o del que dejamos registro alguna vez, es el sistema de pensamiento eh, mítico, mitológico, religioso o como le quieran decir. Este sistema de pensamiento lo que hace es explicar el mundo a través de fuerzas sobrenaturales más poderosas que la humanidad y que nos explican de dónde venimos, por qué estamos acá y hacia dónde vamos. Que si se fijan son cosas que no responden los otros dos ejercicios de pensamiento. La ciencia en realidad responde a cómo operan las cosas, cómo funcionan y cuál es el detalle de funcionamiento de las cosas. Y si yo tengo, por ponerlo, el ejemplo más masticado de la existencia, ¿no? Si yo tengo la manzana acá y la suelto aquí y cae a una velocidad constante y luego voy y la tiro de un edificio, y luego, ¿qué está pasando ahí? Ahí lo que estoy estudiando es la mecánica de lo que está sucediendo, ¿sí? En el pensamiento filosófico, lo que yo voy a intentar es comprender el fenómeno. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo pienso? Sobre todo, ¿cómo pienso yo lo que está ocurriendo? ¿Sí? En el pensamiento religioso, lo que nos vamos a encontrar es una explicación de cómo se originó el mundo, de nuestro objetivo en el mundo y de nuestro fundamento en el mundo. Y como pueden ver, estas son abstracciones grandísimas, ¿no? Obviamente dentro de cada una hay un montón de detalles, pero como pueden ver, no se contraponen, ¿cierto? No chocan una con otra. Tenemos ahora la mala costumbre de intentar explicar eh,
o de validar, ¿no? Comillas, validar comillas, que si el pensamiento religioso o que si el pensamiento científico, como si estuvieran enfrentados. Y lo que yo les quiero comunicar es que no están enfrentados, son dos explicaciones distintas del mundo, ¿no? Aquello que puede explicar la ciencia y no atraviesa con lo que puede explicar la religión y viceversa, ¿no? Entonces, ponerlos a competir, por ejemplo, es una idea muy, o sea, es muy difícil justificar esa competencia. En dado caso, la competencia de la religión católica ahora yo la vería más con la astrología, ¿no? De que en el plano místico de las cosas, en el plano religioso de las cosas, ¿de qué depende más tu día? ¿De libre albedrío y de cómo ejecutes tus acciones cotidianas o de las posiciones de las estrellas y su influjo sobre tus posibilidades en el mundo? Sí, bueno, esos dos discursos podrían competir entre sí, pero ninguno de los dos está compitiendo con la ciencia, ¿no? La ciencia está en su sistema de explicación, haciendo sus mecanismos de explicación de otras cosas. Pero dentro de los mitos, igual que dentro de la ciencia, igual que dentro de la filosofía, cada uno tiene un montón de escuelas, ¿no? De escuelas más pequeñas, que es así, claro que pueden estar en tensión todo el tiempo. Sí, la álgebra newtoniana eh, no es compatible con la álgebra eh, de Einstein, ¿no? No es compatible, la álgebra tradicional no es compatible con la mecánica cuántica. Y entonces ahí hay una tensión que hay que resolver de alguna manera, ¿no? La teoría filosófica del materialismo histórico es completamente incompatible con el dualismo platónico, ¿no? Ahí hay una tensión, pero están dentro de la misma esfera, ¿no? Dentro de la esfera de lo científico, dentro de la esfera de lo filosófico, dentro de la esfera de lo mítico, vamos a poner ahí todas las explicaciones supernaturales o sobrenaturales que ustedes conocen sobre el mundo. Los horóscopos, las religiones antiguas, las religiones contemporáneas, las religiones futuras, ¿no? Las explicaciones sobrenaturales, las cosas ficticias también. Piensen, por ejemplo, en Tolkien, en El Señor de los Anillos, o en Lewis, también en las Crónicas de Narnia. Ellos, aunque están haciendo literatura, pero están recreando en la literatura una explicación mítica de la creación del mundo. ¿Sí? Entonces tienen ahí la construcción de un mito también. Bien, en ese sentido yo voy a utilizar eh, a lo largo de todas las sesiones la palabra mito en ese sentido. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo del mito cristiano o del mito judeocristiano, no estoy poniendo en tela de juicio, uno, ni su veracidad, ni dos, el valor que tiene para ustedes. Esas son dos elementos completamente subjetivos. El primero, del mito, que el mito está sujeto a lo verdadero, pues claro, todo mito para sí mismo está sujeto a ser verdadero. ¿Sí? Para las personas que profesan la religión católica o las religiones cristianas, pues por supuesto que el mito es verdad. No presuponen que sea falso. ¿Sí? En ese sentido, los mitos grecolatinos que veremos, eso es lo que son una explicación del mundo. ¿Sí? Estaban explicándole el mundo a esas personas, no son relatos ficticios. Para los griegos, en efecto, los dioses vivían en la punta del Monte Olimpo. Si tú caminabas hasta el Monte Olimpo, tú podías encontrar ahí a los dioses del Monte Olimpo. Y uno que está fuera del mito dice, ah, eso suena raro, ¿no? Eso está como chistoso. Pero piensen que en otros 2000 años le parecerá raro a alguien escuchar sobre el mito católico de que las personas iban cada domingo a beber la sangre y la carne de su profeta. Y entonces, como, órale, ¿no? ¿Que hacían qué, perdón? Y bueno, claro, para las personas que profesan el mito, eso es verdad. ¿No? No es una metáfora y no es una representación, porque si fuera una representación, ustedes estarían yendo al teatro. No. Las personas creyentes, cuando van a la iglesia y el sacerdote dice, y aquí está la sangre de Cristo, están bebiendo la sangre de Cristo, porque se están reconectando con ese origen mítico.
¿sí? Y con ese origen divino y con ese origen que da explicación a esa forma de ver el mundo, ¿sí? Luego lo contarán en 3000 años y en 3000 años les parecerá raro. Bueno, ese ejemplo extrapólenlo a lo que vamos a revisar ahora, ¿no? Cuando hablemos de los mitos grecolatinos o de los mitos griegos o de los mitos romanos, estamos hablando de una forma de ver el mundo, no de un cuento, no de una ficción, ¿sí? Entonces, también cuando yo use la palabra mito, está despojada del valor de verdad, no está compitiendo en el grado de verdad, porque para toda persona el mito que vive es verdadero, por supuesto, porque por algo formas parte de ese mito. Y dos, no lo usaré peyorativamente bajo ninguna circunstancia. Este, y si ustedes creen o no creen en una cosa o en la otra, es completamente su potestad y no es asunto mío. ¿Sale? Eh, el mito permite entonces la expresión religiosa. Lo religioso, la palabra religar, sí, religare, la religión, lo que está haciendo es que te vuelve a conectar, te conecta de nuevo. ¿Con qué te conecta de nuevo? Con ese mito que te creó. Y vean cómo en muchas, no quiero decir que en todas, porque pues eso no se puede, o yo no puedo, yo no he visto todas las religiones del mundo, pero en muchas religiones el primer paso siempre es que se separa lo humano de lo divino. En el mito judeocristiano, Dios sí dijo hágase la luz y la luz se hizo. Vivíamos, creó el mundo y vivíamos todos en el paraíso hasta que obviamente la humanidad lo arruinó y vámonos todos para afuera. ¿Sí? Hay una separación, hay un lugar ahí en el que estamos unidos con lo divino o con esa sustancia mítica y ¡plac! Somos separados. En el mito babilónico, vamos a encontrar que hay un montón de repeticiones a lo largo de los mitos que vamos a ver, ¿no? En el mito babilónico está el jefe y la jefa de la creación y están dormidos y posan uno al lado del otro, o sea, fornican, y tienen un hijo y el hijo llora y llora y llora y el papá detesta que el hijo llore, entonces manda a la mamá a matar al hijo. Pero pues el hijo pues sigue siendo una criatura divina, entonces entre el hijo y la mamá pues, o sea, obviamente no lo obedecen y matan al papá, ¿no? Y entonces Tiamat y Marduk, Tiamat es la mamá, Marduk es el hijo, Tiamat y Marduk con la sangre del padre crean el mundo. Y una vez que crean el mundo, separan lo divino de lo humano, ¿no? Porque entonces ya hay hijos nuevos, ya hay creaciones nuevas. En el mito grecolatino, ¿qué pasa con el mito grecolatino? Voy a hacer primero la separación, vamos a ir primero con el mito griego. ¿Qué pasa con el mito griego? Si tuvieron oportunidad de leer Hesiodo, son poquitos versos, cuando tengan chance, pésquenlo desde el principio, porque justo en ese libro que les pasamos, en la Teogonía, lo que hace Hesiodo es contar una una versión, porque hay muchas versiones, contar una versión del inicio de la vida según la perspectiva griega. Y al principio todo era caos. ¿Sí? Ahora que vayamos al mito de Prometeo, hablamos un poco más del caos, pero es una sustancia oscura y como sin forma, es bien interesante. Pues solo había caos. Y después se separa el caos y empieza toda la nacedera de dioses y tal. Y si hacemos caso al mito de Prometeo al que llegaremos, de pronto la humanidad fuimos también lanzada al mundo por rebeldes, ¿no? Entonces, el mito cuenta la creación del mundo, luego separa lo divino de lo humano, establece un tiempo de acción, establece un tiempo de acción, y cuando hablamos de la religión, lo que nos permite es a nosotros como individuos religarnos con ese mito creador. ¿Sí? Entonces, ese proceso de pensamiento, claro que no existe en la ciencia, claro que no existe en la filosofía. Sí, por eso no son competidoras una de la otra, son sistemas de explicación diversos. Amigo, querías decir algo, adelante. No, nada más un poco comentar que el punto de entrada
para esta cuestión que Mauricio está planteando ha sido, hemos elegido a Hesiodo y a Ovidio. Es decir, son, sobre todo Hesíodo, es un escritor del siglo octavo antes de nuestra era. Y es uno de los primeros pensadores que pone al papel, digamos, que sistematiza todo esto que Mauricio está planteando, un poco de la cosmogonía o de qué pasó al principio, como una explicación de dónde venimos o qué ha sido del mundo. Entonces, nada más acotar eso, Mauricio, que Hesiodo es una de las fuentes que estamos ocupando, pero no es la única. Esto quiere decir que si uno recurre quizás a otros pensadores, el mito de la cosmogonía varíe de uno a otro en función de que el mito es un relato que estuvo vivo o que está vivo y que está sujeto a una serie de modificaciones pues constantes. Y en este sentido, cuando Mauricio menciona a Hesíodo, nada más tener en nuestro marco de referencia que es uno de nuestros pensadores, digamos, con el que hemos decidido iniciar el curso, porque es canónico en el sentido de ser uno de los primeros que nos pone estos relatos de manera sistematizada. Gracias, Mauricio. No, a ti. Y sobre todo pensar que Siodo, que no le den un tratamiento de autor literario. No es como, ah, qué bonita la ficción de Hesiodo. Denle un tratamiento más como el que le darían al Evangelio según Pablo o al Evangelio según Pedro, ¿sí? Eh, Piensen que existiera el Antiguo Testamento y ya ven que el Nuevo Testamento está hecho de los distintos evangelios y que esos evangelios fueran orales, que no se hubieran logrado escribir, ¿no? Eso es lo que le pasó al mito griego. Alcanzamos a recuperar muy poco por escrito, pero oralmente corría como la pólvora. Entonces hay un montón de versiones del mismo mito. Lo que vamos a leer, por cierto, es muy importante quién lo dice. Lo que vamos a leer de Hesiodo, justo al principio de la teogonía, es maravilloso porque Hesiodo cuenta que las musas lo visitan para permitirle a él cantar cómo fue la creación del cosmos con K, ¿no? Del orden del mundo, ¿no? Bien, no es la palabra de Hesiodo. Sí, no, no, Pedro no escribe evangelios, no, yo inventé nombres porque soy un ignorantazo, ahí sí me van a disculpar. Eso no tiene ninguna justificación más que mi desconocimiento, ¿no? Este, el... Sí, amigo. No, disculpa, apreté sin querer, no la bajé. Ok, este, el asunto con Hesiodo es que no es su relato. Ustedes no están leyendo el relato de Hesiodo, están leyendo el relato que las musas le vinieron a permitir cantar gracias al don de los dioses, ¿sí? En ese mismo, en esa misma tesitura, el sacerdote no es Mauricio del Olmo, ¿no? No es una persona, no es un ser humano. En realidad su nombre no es tan relevante. Importa que es la figura favorecida, es un ser extraordinario, es una figura favorecida que nos permite establecer una conexión con aquello divino. Entonces, en ese sentido, el tratamiento del relato de Hesiodo es el relato que a Hesiodo le permitieron ver las musas, ¿no? No es su relato literario, como si diríamos que Cortázar escribió Rayuela, ¿vale? Entonces es distinto. Em, y ahora sí, vamos a empezar ya con el encuadre histórico, la idea de las versiones. Amigo, adelante. Ya con Prometeo, por favor. Gracias, Mauricio. Esta figura que Mauricio viene a traer ahorita con nosotros no es Hesiodo propiamente quien inventa, fabula, digamos, estas historias, sino existía la idea de que el poeta, el Aedo, digamos en este caso, más bien era un sujeto que era como poseído por esta inspiración de las musas, y entonces el poeta es quien a través de la inspiración divina canta, digamos, estas cuestiones, ¿no? Eso va a dar después origen a una discusión muy interesante con Platón respecto de por qué el arte, quizás en el sentido ficticio, imita las cosas y no nos acerca a la verdad de ellas, mientras que los poetas, digamos, furiosos, aquellos que estaban como poseídos realmente
de esta inspiración divina, pues tienen un estatus distinto, digamos, al que fabrica las cosas de una manera como más artificiosa. Decíamos hace rato que nuestro punto de entrada es Hesíodo para la parte de los mitos griegos y es Ovidio para el tema de los mitos grecolatinos. Pero si ustedes tuvieron oportunidad de leer el mito de Prometeo encadenado, pues si lo leyeron en Hesíodo, se habrán percatado de que la historia quizás difiere un poco de la referencia que yo también les puse en la página web, donde nos lleva a otro circuito de ciertas versiones que se van diferenciando. En este caso, pues simplemente hay que atender que el mito se va retransformando, va cambiando un poco su versión, pero que en esencia más o menos conserva el mismo sentido y que al interior del mito quizás también pueden leerse otros pequeños relatos, otros pequeños temas de los cuales se va componiendo. En el caso de Hesíodo y de Homero, pues quizás son los escritores más antiguos que tenemos en el sentido como reconocibles. Ambos son casi contemporáneos. Me parece que Homero es todavía un poco más anterior a Hesíodo, pero estamos ubicando que estos relatos pues, pertenecen al siglo octavo antes de nuestra era, siglo séptimo antes de nuestra era, pero que lo que Homero cuenta y que de lo que de manera inspirada Hesíodo nos pone en la Teogonía o nos pone en los trabajos y los días, son historias que se han permeado a través de muchos siglos anteriores a ellos. Es decir, son historias que quizás tengan más de 1500 años y que en el sentido un poco de las comunidades en Europa, en Asia, un poco por cierta cercanía, pues se han ido un poco contaminando. Es decir, son relatos que han pasado también por diferentes culturas y simplemente en algún punto pues, se van poniendo de manera sistemática al papel y se cuentan de esta manera. En el caso del mito de Prometeo, que lo tenemos en Hesíodo, y que también de alguna manera después lo va a contar o a recontar de alguna manera Ovidio a través de Pandora, que es un mito muy cercano al de Prometeo. Tenemos otras fuentes para acercarnos a los mitos grecolatinos. Por ejemplo, están los dramaturgos como Esquilo. Esquilo tiene una tragedia donde va a trabajar el mito de Prometeo. La tragedia de Esquilo es una tragedia relativamente corta, una tragedia que pues los historiadores dudan un poco si pertenecía a su autoría. Es una historia que se llama Prometeo encadenado, ¿no? Es decir, es una historia que también podemos acercarnos a ella a través de estas figuras de Hesíodo, de Homero, de estos otros, digamos, luxógrafos, comediógrafos, a veces, en el caso de los dramaturgos como Esquilo, que nos ponen esta idea y bueno, que nos ponen el mito un poco en contexto de acercarnos a una historia que va a explicar el mundo. Entendemos el mito en el contexto grecolatino, como lo planteaba Mauricio, y solo para acotar algunas cosas, habría que pensar que estos mitos para el mundo grecolatino tienen un halo sagrado, es decir, no hay una verdad que se ponga a discusión, quizás hacia el siglo cuarto antes de nuestra era, ya cuando tenemos una figura como quizás Aristóteles, donde la filosofía griega ya está, grecolatina es un poco más madura, entonces empiezan quizás un poco a cuestionar este sentido del mito, un poco por tratar de dar una explicación del mundo más a la luz natural de la razón que a la luz natural, digamos, de un sentido religioso. El mito de Prometeo, en este sentido, es un mito que nos acerca, que nos religa, como decía Mauricio, hacia el tema de lo sagrado, que nos pone en el contexto de una situación mítica muy pragmática, es decir, nos va a tratar de enseñar una conducta, nos va a tratar de contar una historia en la cual tiene un cierto dejo moral en función de cómo el hombre debe aprender, cómo debe comportarse en ciertas circunstancias y sobre todo esta verdad del mito, que si eso ocurrió en el mito, es decir, si esto me está pasando en la actualidad, pues seguramente está pasando porque en el mito, porque así ocurrió. El mito me acerca hacia una cuestión sagrada, y pues me da sobre todo el contexto de el conocimiento del origen de las cosas. En ese sentido, Prometeo es uno de los mitos
con el que nosotros hemos querido empezar, porque pensamos que Prometeo, igual que como lo cuenta la historia, no solo porque lo pensemos, es un benefactor del ser humano, es decir, es el que pone en marcha muchas de las cuestiones que van a ocurrirle a la humanidad a partir de esta maravilla que es regalarle el fuego a los hombres. Estimado Nelson, antes de continuar, adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Julio, hola, ¿cómo estás? Hola, ganado. Bueno, yo creo que para dar un poquito una reafirmación a lo que acaba de decir usted, profe y Mau, yo creo que también la mitología griega, bueno, toda la mitología, tiende a hacer varias cosas, ¿no? Una, cómo era el mundo en ese entonces, explicar el origen, explicar hasta geográficamente, ¿no? Porque, por ejemplo, Platón luego hablaba de la Atlántida, ¿no? Y eso hizo que hasta ahora empezaran a buscar, ¿no? Y había esta cierta forma parte del mar de este Mediterráneo, había una ribera en donde se veían que los brazos de Heracles, ¿no? De Hércules. Y la ciencia, pues empezó a buscar. A lo que quiero llegar es que la mitología ayuda a describir cómo es el mundo, es padrísimo porque pues miles de años han pasado y a mí me sigue maravillando el mundo antiguo. La otra, las costumbres. Y la otra, el libertinaje de los dioses. Y hablo de, por ejemplo, Zeus, ¿no? O sea, era el, este, el padrote de todo, ¿no? O sea, me gano mi lugar, pero pues soy el mero mero y pues véngase Europa, véngase, a ti te pongo el cuerno y me voy con tal. Y luego pues como el hijo sufrido, ¿no? El, así casi casi como racismo, ¿no? Que no lo quería era, ¿no? Heracles, ¿no? Ah, pues como es tu favorito, pero es humano, pues ahora lo molesto, ¿no? Y ahí te va todo su locura y de castigo sus tareas, ¿no? A lo que voy es de que me acuerdo que en prepa nos decía el doctor, perdón, la costumbre, el maestro Villalba, de que mostraban eso, ¿no? Tener una moral, un modus de conducta, pero que siempre los que estaban en el mundo supra, que eran los dioses, pues hacían lo que se les pegaba la gana. Eso era. Muchas gracias, Nelson, por traer a colación aquellos años de la preparatoria. Sí, efectivamente, eso que dice Nelson creo que es cierto en alguna parte. Habría que irle buscando todavía una vuelta de tuerca a ese asunto de la historia. Cuando nosotros empezamos a leer Hesiodo, lo que Hesiodo nos presenta primero es esta parte del poeta inspirado que va a cantar a través de lo que las musas le dicten, una serie de historias que tienen que ver con la creación del mundo. Y al principio Hesiodo nos pone en el tema de la cosmogonía, lo que decía Mauricio. Es decir, en el principio es el caos, es una materia informe de la cual van a ir sucediéndose una serie de principios, una serie de fuerzas que van a ir gestando un poco esta parte. La primera raza, digamos, de personajes, además de Gea y de Urano, digamos que son estas fuerzas vitales de Eros, por ejemplo, de Caos, va a dar origen a este grupo de personajes que nosotros podemos considerar como los titanes, es decir, estos personajes que tienen nombres como Océano, Seo, Hiperión, Japeto, Tea, Rea, Temis. Por ahí Mauricio tenía un esquema que puede funcionar un poco en el sentido quizás de ir poniendo en una imagen esto que yo estoy mencionando de manera oral. Y si nos damos cuenta aquí en el esquema, vamos a avanzar, en este esquema vamos a avanzar por parte, porque es demasiada información. Entonces, decir que al principio Hesiodo lo que hace es contarnos este tema de que en un principio fue caos, y de caos tenemos una serie de personajes, digamos, de fuerzas sobrenaturales, que es lo que el mito nos va a poner en relación, que tiene que ver con Gea, la Tierra, con Tártaro, es decir, quizás con esta parte
del inframundo, que no es la misma concepción que nosotros tenemos quizás del infierno judío-cristiano. Otra fuerza importante que tiene que ver con estos primeros seres es Eros, es el amor, es una fuerza vital, una fuerza que impulsa, digamos, hacia el sentido de la vida. Está el Erebo y Nicte la noche. Y si ustedes se dan cuenta de estos primeros personajes, de estos primeros seres que aquí nosotros tenemos, van a ir de esta relación de los primeros seres, van a ir surgiendo una serie de segundos personajes, ya sea en el orden de dioses que conocemos como tal, o de, creo que se me está moviendo mucho la pantalla. De Erebo y Nicte, la noche y la tiniebla, nace Éter y Emera, el día. Del lado derecho tengo a Gea, la tierra, que en unión con Urano, el cielo, va a dar origen a estos seres que nosotros llamamos, por un lado, los hecatonquivos o centímanos, estos seres monstruosos que están aquí al lado izquierdo, Briareo, Coto, Figes, y que van a tener una participación posterior en las historias de estos seres sobrenaturales. Aparecen los cíclopes, estos seres que tenían un solo ojo, son tres. Aparecen los titanes, donde están aquí Océano, Seo, Hiperión, Crío, Yapeto, Cronos, Tetis, Pebe, Tía, y de la relación de ellos dos, vamos a tener sobre todo aquí uno de los primeros mitos con los que vamos a empezar. Es decir, de Japeto y Climene, de este lado izquierdo, van a nacer cuatro personajes. Menecio, aquí tenemos a nuestro personaje Prometeo, Epimeteo y Atlante. Es decir, nuestro mito inicial, que es el de Prometeo, es un mito que se deriva, es un personaje titánico, es decir, deriva de esta estirpe de personajes que llamamos los titanes, y en esta pléyade, digamos, de figuras o de nombres, pues vemos que la relación es mucho más amplia. Iremos tratando poco a poco estos esquemas, aquí un poco solo ubicarlos en el sentido de que Prometeo deriva de esta casta de personajes sobrenaturales, que es hijo de Yapeto y Climene. Y junto a Prometeo tenemos a Epimeteo, el mito lo relacionan el de Hesiodo, es decir, aparece el nombre de Epimeteo, y después aparecerán otros personajes como Pandora. Y de ahí una serie de historias que iremos desmenuzando a continuación. Ricardo, por favor, adelante. Sí, gracias. Buenos días a todas y a todos. Sí, me parece que es fundamental conocer estos pilares, estas columnas del pensamiento de la literatura que están mencionando, pues básicamente, digamos, voy a usar esta palabra por el doctor Enrique Dussel, eurocentristas, pero haciendo una analogía en América, pues, en el Anáhuac antiguo, también pasa un fenómeno similar. En el intento de explicar la dinámica de la naturaleza, de la historia, construyeron figuras, metáforas que podían explicar este tipo de situaciones. Por ejemplo, entonces, la mayoría de las personas identifican estas metáforas como dioses, por decirla, que es la palabra que utilizan, como el dios de la guerra, pero confunden completamente eh, la concepción del mito, ¿no? O sea, del concepto. Quiero decir, bueno, solamente voy a dar un ejemplo y ya cierro el comentario. Por ejemplo, dicen Huitzilopochtli, el dios de la guerra, ¿no? Si se ve en lengua náhuatl, nuestro Huitzilopochtli es el colibrí zurdo, el colibrí de la izquierda, que representa la voluntad humana. Y hay un escrito que ya no es mexica, sino es europeo, donde explican la historia de que el nacimiento de Huitzilopochtli, ¿no? No lo escribo para pronto. Pero creo que coincido de que hay
Hay un intento de toda la humanidad en todos los tiempos de explicar con los elementos teóricos que existen, con los recursos imaginarios que existen, qué pasa, ¿no? Incluso ahora mismo. Gracias. Sí, Ricardo, el mito da una explicación del mundo. Creo que ese es a donde un poco nos llevas en el comentario, ¿no? Es un paralelismo que existe entre las culturas occidentales, digamos, esta parte que mencionas como europeizante, occidentalizante, y lo que sucede en el caso del mundo mesoamericano. El relato, el mito es un relato, es una historia que no cuestionamos su estatus de verdad, no lo ponemos como mito sinónimo de ficción o de mentira, sino que al contrario, yo creo que un poco lo que mencionas es que el mito es un sustento para la cultura. Es decir, hacer alguna cosa dentro de nuestra cultura tiene una raigambre, tiene un sustrato sumamente importante precisamente porque es lo que le da, el mito lo que hace es darle sentido a una serie de acciones sobre nuestra sociedad. ¿Y por qué hacemos una cosa de una manera y no de otra? Bueno, pues porque quizás tenemos una explicación en el contexto del mundo mesoamericano que la daban estos mitos originarios. Y lo que pasa en Occidente sucede de la misma manera, ¿no? Es decir, ¿por qué Prometeo es un personaje que termina encadenado en el Cáucaso, ¿no? Es decir, ¿por qué un águila le devora las entrañas durante la noche y en el día se regenera o al revés, ¿no? Le devora estas entrañas durante el día y en la noche se regenera. Bueno, el mito nos pone en contexto esta historia, nos la pone un poco de manera literal y ahí un poco lo que hace rato decía Nelson, y si buscamos un poco la vuelta de tuerca, pues tendríamos que pensar que Prometeo ha cometido quizás en el relato un acto de soberbia o de desobediencia respecto de los personajes que están todavía en una jerarquía mayor a él. Es lo mismo que sucedió a lo mejor entre Cronos y Urano, y es lo mismo que va a suceder entre Zeus y Cronos, en el sentido un poco de ir destronando a los mayores. Es decir, se ha cometido en la historia del mito, se ha cometido una transgresión, y esa transgresión tiene que ver con una especie de desobediencia al status quo, y por lo tanto, pues hay que ponerlo en el sentido de una especie de castigo, de norma que se va cumpliendo en el relato mítico y que pasa a nuestro contexto de la sociedad como una explicación de por qué estamos haciendo o por qué estamos pasando ciertas cosas, Ricardo. Creo que por ahí está un poco esta parte. En el relato mitológico mesoamericano, pues tendríamos que buscar también estos temas que están al interior del mito y que van dando solvencia a ciertas conductas o normas de nuestra sociedad. Salvador y luego Julio. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y bueno, yo tenía dos comentarios por aquí. Uno es cómo vean, cómo van pegando, como sonando campanitas entre lo que se pensaba allá en la Grecia antigua, en la Roma antigua, en la Mesopotamia, en China, y lo que se pensaba aquí, porque curiosamente todo empieza con caos en todos lados, siempre. Y luego todo tiene etapas, si se dan cuenta, es Urano, y luego Cronos, y luego Zeus, y luego que sigue. Y aquí fueron 5 soles. O sea, la creación del mundo, de la humanidad como la conocemos hoy, en la cosmovisión de cada una de las grandes formas de pensar, de las grandes cosmovisiones que teníamos antes, tenían esas etapas y se fueron perfeccionando. Al principio todo era el caos y luego fue un poquito de orden, pero luego se hizo un cochinero y se borró. Y luego otra vez empezó a haber un poquito más de orden que la vez anterior, pero después hubo algo que no salió bien. Aquí hubo unos hombres que me parece estaban hechos de barro, pero luego se mojaron y entonces ya no servían para nada. Y entonces, o sea, sí, me explico, fueron perfeccionándose en ese sentido, aquí y allá. Es la misma cosa, es como que ese intento de decir de dónde venimos, pero todos, no nada más unos, y no importa dónde estabas. Obviamente, como que allá veían
las montañas que tenían y decían, ah, claro, los dioses viven allá donde yo no puedo llegar, ¿no? O sea, y nosotros acá en América veíamos los volcanes y decíamos, pues claro, viven ahí, ¿no? Pero todo es un ciclo y no sé qué, o sea, teníamos como ciertas formas distintas de ver el mismo fenómeno, pero al final llegaba como a la misma forma, a la misma cosa, la misma conclusión. Y la otra es como una pregunta que a mí me queda mucho de todo lo que es la mitología, de todos lados, pero más de la griega. ¿Los dioses son reflejo de los seres humanos o al revés? Porque vean, Zeus es el rey de todos los dioses, pero es súper promiscuo, pero está casado con la diosa del matrimonio, pero le pone el cuerno a todas horas y en todos lados. Y tiene hijos con cuanta persona puede. Y lo mismo su hermano Poseidón, por ejemplo, ¿no? Es la misma cosa. Entonces, mi pregunta es, ¿los dioses están hechos a imagen y semejanza de nosotros, que así somos? ¿O nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de aquellos dioses del Olimpo? Pues, Salvador, pones una discusión aquí sobre la mesa muy complicada. Yo pienso que si estuviéramos en un contexto un poco grecolatino, si yo fuera un griego del siglo sexto, del siglo séptimo, pues a mí me parece que yo tendría que pensar que yo soy hecho a imagen de los dioses, ¿no? Es decir, tendría yo que bajar esa premisa, como que si así fueron si así el relato me cuenta que fueron las cosas, por algo yo soy de esa manera. Es decir, creo que el relato mítico lo que hace es que, pues revela una actividad creadora, en este caso así fueron los dioses, así somos nosotros a su semejanza, que impacta en el mundo. Si yo fuera un pensador, a lo mejor del siglo XVIII, un ilustrado francés, pues pensaría que quizás en un asunto mucho más, menos sacro, más, digamos, laico en el asunto, pues más bien quizá pensaría que los dioses están hechos según mi pluma. Entonces tiene que ver ahí un poco en ese contexto, Salvador. Yo creo que es una pregunta interesante, pero yo al menos no tendría una respuesta, ¿no? Ahí simplemente ponerlo en ese contexto. Y a partir de ahí, tu comportamiento en función de lo que te demanda esa mitología, ¿no? Bueno, el tema da para más. Entre ello, por ejemplo, y solamente nada más para finalizar, me llamó mucho la atención el verso eh, donde se marca, lo he perdido. Bueno, regresaré a él en función a lo que se espera de una mujer buena y una mujer que estaba, que es perdición según la creación, según como lo relata el mito que hemos leído. Volveré a él para darle más contexto. Por el momento, hasta aquí mi aportación. No perder de vista que hay una dirección dentro de los propios mitos. Hay una dirección, pero también hay un sustrato de pensamiento mucho más profundo en la raíz del mito, ¿no? Es decir, no solamente es una norma, sino hay un sustrato que le da sentido, digamos, a la vida. Gracias, Julio. Ada, por favor. Buenos días, chicos. Creo que abonando a lo mismo, todos tenemos las mismas dudas, no importando en qué lugar del planeta nos encontremos.
no importando el momento histórico en el que estemos situados. Y creo que esta creación de los dioses es evidentemente humana. ¿Por qué? Porque necesitamos explicaciones que nadie nos las puede dar. Y necesitamos, creo que este sentido de creación, de pertenencia, de dónde venimos para partir de allí en adelante. Entonces, como dijo Salvador, como dijo, ¿quién más? Julio, pues sí llama la atención que hay, curiosamente todos son hombres y mujeres. Pues sí, señores, la humanidad somos hombres y mujeres desde que el mundo es mundo. La ciencia nos ha ayudado mucho, hemos avanzado mucho, pero estamos hablando del siglo XXI, del siglo XX, chance el XIX, pero antes de eso, pues es que los primeros días de enero son las cabañuelas y ahí vamos a saber cómo va a ser el clima de todo el año. ¿Es en serio? O sea, necesitamos explicaciones muy empíricas, muy sencillas, a lo largo de todo el planeta. Aquí a los niños para quitarles el hipo les ponen un hilito rojo en la frente. Ajá. En Asia les tapan el ombligo con un poco de arroz cocido. O sea, y uno dice, ah, no, con eso no se le va a quitar el hipo al chamaco. Pues ellos dicen que sí. Y así digo, no podemos olvidar a los egipcios, a los incas, a los aborígenes norteamericanos. Todo el mundo tiene una historia, los judíos, cristianos, ortodoxos, etcétera, todas las religiones del mundo. Pues sí, todas están hechas por hombres. Necesitamos explicaciones humanas. Y creo que de ahí va partiendo desde Gilgamesh y entonces podemos leer poesía preciosa y divina de Oriente Medio, de Europa, de los países nórdicos que tienen también una tradición y una cosmogonía muy linda, como también de nuestras culturas prehispánicas, que todavía, por ejemplo, en Yucatán, subsisten, ¿eh? O sea, la gente no lo dice y no necesitan hablar maya para creer en estas cosas, pero son cosas arraigadas que se creen y de las que el hombre necesita anclarse para poder tener un origen, creo yo. Gracias. Sí, Ada, yo pienso, hay un sustrato aún en nuestra vida moderna y pseudo racionalista donde perviven este tipo de pensamientos, yo no sé si mágicos o tradicionales o retrógrados en otro aspecto, pero efectivamente es como si le preguntáramos a la gente, ¿crees en fantasmas? No, pero me dan miedo. Es decir, un poco la ciencia me dice que no existe, pero hay algo en mí que me orilla un poco hacia el temor de la noche, la oscuridad, la soledad, lo desolado, donde a lo mejor no habita un monstruo más que en una especie de metáfora fantasmal. Pero efectivamente coincido contigo, Ada. Nelson, y luego le damos la palabra a Ricardo y Wendy en este orden de aparición. En base a lo que han comentado, yo también coincido mucho con Ada. Finalmente somos hombres y mujeres y tendemos a ser perfectibles, pero también en la imperfección creo yo que también tenemos esa parte maravillosa que es el ser humano. En cuanto a los dioses, quiero y sigo pensando igual que somos hechos a semejanza de ellos, pero este, considero que los dioses también son algo soberbios y dieron un jueguito llamado libre albedrío. Qué padre. En lo que dijeron de la promiscuidad de Zeus, es chistoso porque la ciencia nació en base a un empirismo y ese empirismo en base a una creencia. Y todo lo que yo quiero creer o el hombre quiere creer, muchas veces lo estudia y lo va comprobando y lo va descartando. Y así somos los seres humanos de curiosos. Queremos encontrar una explicación a todo. Y hay cosas que no podemos explicar. Sí, Yo en lo que me dedico, yo he visto pacientes que
juro y perjuro, dije, no, no la va a librar, y la libra. ¿Por qué digo que el ser humano es tan complejo? Porque el ser humano no es cuerpo, también es alma, es un pensamiento, es la fuerza de voluntad, entramos en muchas cosas de la psique también. Y en cuestión de la promiscuidad, hay un gen, hay un gen y teorías de ella. Hay un gen de la promiscuidad. De hecho, hay una teoría que dice que el ser humano por naturaleza no puede ser monógamo. Y puedo hablar desde ese punto de vista hasta llegar a lo que es la salud mental, a una poligamia. Pero bueno, ya hay ciertos estudios en base a algo que se acaba de decir de promiscuidad, pues ya se dice algo, ¿por qué la poligamia? Obvio, vuelvo a lo mismo, no nada más somos carne y hueso, entonces hay un contexto de reglas sociales, morales, etcétera. Pero sí allá hay un gen, que algunos, no todos, porque no todos se expresan, de la promiscuidad. Quizás sea para perpetuar la especie, pero bueno, sí lo hay. Pues Nelson me ha dado el argumento perfecto del gen mítico para hablar con mi esposa acerca de temas de la promiscuidad. Entonces, gracias, Nelson. Yo pensaría que el asunto un poco que pones aquí, el del libre albedrío, no es una cuestión que me parece, a mí, es un punto de vista personal, me parece que no es un tema que transite tanto por el mundo grecolatino. A mí me parece más bien que el tema del libre albedrío tiene que ver con un sistema de pensamiento religioso, filosófico distinto al mundo griego, donde parece ser que precisamente uno de los sistemas del sentido trágico de la vida radica en que el hombre, por más que quiera luchar contra su destino, pues no puede escapar de él, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Edipo, que a pesar de ser libre por la opción que él quiera tomar, finalmente se ve reducido a seguir una trayectoria de la cual él no es partícipe, pero no la puede evitar. Es decir, tragedia sería quizás no porque ocurra una muerte dentro de un texto, sino porque en el sentido griego, latino, el hombre, la persona humana es incapaz de vencer ese destino que ya tiene en su sino, en su haber. Ricardo, por favor. Muchas gracias. Mi comentario va en el sentido de que a mí me ha resultado benéfico, pues una opinión personal, de leer un autor cuando leo a Maquiavelo o cuando leí muy niño La Odisea y ver de Aquiles, Héctor, Ajax y demás, contextualizarlo, es decir, imaginarme que yo fuera un humano de esa temporada, no tendría el pensamiento que ahora tengo. Y esa contextualización me auxilia, digo, pues me da apoyo para comprenderlo así, pero ya después de eso lo transpolo. Hay un mensaje profundo sobre conceptos y principios muy valiosos, como la voluntad, como el deseo de libertad y cuestiones semejantes. Pero creo que el ejercicio que a mí me resulta valioso en las lecturas es contextualizarme, no sé, por Hegel y cosas así. ¿Cómo sería yo si hubiera nacido en 1800, ¿no? ¿Cómo sería mi pensamiento? Y eso me resulta muy valioso. Gracias. Conecta los audífonos. Estoy tratando. Gracias, Ricardo. Adelante, Wendy. Buenos días. Yo quería comentar que también esta parte de los mitos fundacionales ha sido importante en la forma en la que se establece de alguna manera nuestra relación con la naturaleza y con la sociedad, es decir, que han cumplido con un papel muy importante en cómo nos relacionamos con el espacio físico. Pienso, por ejemplo, en las culturas propias de México, pues los dioses eran la lluvia, era la tierra, tenían la fertilidad de la tierra, o sea, tenía un propósito sobre la vida de las personas y esta idea donde también
se organiza la sociedad un poco en función de ciertas reglas de que hay algo superior que te está, no sé si vigilando o de alguna manera tienes que seguir unas reglas. Y pensé en algo muy curioso con la lectura de Mary Shelley y el Prometeo moderno, es que cuando yo entré a la Facultad de Química, una de las lecturas primeras que nos dieron a leer fue Frankenstein. Y creo que la moraleja es que incluso cuando la ciencia te aporta muchísimas cuestiones para entender el mundo que te rodea, hay un límite. Y me pareció, ahora que lo vi, digamos, con esta distancia, dije, ah, qué interesante que te plantean como que la ciencia tiene un límite y el límite es que, igual que con Prometeo, incluso los científicos de ahora, hay ciertas fronteras que en teoría no deberían de poderse rebasar, ¿no? Entonces creo que también esta parte donde sigue vigente muchas de estas ideas, incluso en los ámbitos de la ciencia, pues son válidas y ayudan también a que las personas nos identifiquemos con algo mayor, ¿no? En nuestro, digamos, lugar en el universo o en esta tierra o así. Entonces, en ese sentido es mi comentario. Gracias. Gracias, Wendy. Pues qué interesante que en la facultad haya pasado por los ojos de los químicos el tema de Frankenstein. Yo un poco en la parte que mencionas de los límites, me parece que es una de las cuestiones que aparece también en el mito de Prometeo, ¿no? Es decir, es el dios, es el titán, el hijo de los titanes, digamos, de esta estirpe de primeros dioses mayores que es benefactor de la raza humana, ¿no? Es decir, es un tema de la ciencia ahí como benefactora para que el ser humano tenga una mejor calidad de vida, un mejor modus vivendi, la salud sea cada vez menos precaria, y ese es el Prometeo un poco que es benefactor de los seres humanos. Es ese benefactor que, si ustedes recuerdan el mito de Hesiodo, es este personaje, este dios que primero engaña a Zeus respecto de lo que los seres humanos deben comer y entonces divide un sacrificio, digamos, de los tributos que los dioses menores tienen que hacer a los mayores, divide un buey, divide una res, digamos, una cosa alimenticia, y ese sacrificio, digamos, que le hace al Dios, ese sacrificio que le hace, es un engaño también, ¿no? Es decir, ahí hay un tema de los límites. Es decir, ¿por qué los dioses tienen quizás en este pensamiento de Prometeo, por qué tienen que comer mejores cosas que los seres humanos? Entonces engaña a Zeus, y a Zeus pues le da los huesos y la grasa, y a los hombres les reserva, digamos, la carne y las vísceras, es decir, las mejores cosas que podría tener. Y este es un tema de límites, es un tema de engaños, es un tema que en el límite pues se da una transgresión a una prohibición, hay un desacato, y entonces Zeus castiga a Prometeo de una manera. Y en un segundo intento, Prometeo vuelve a transgredir estos límites y entonces le entrega al hombre el fuego. El fuego entendido quizás metafóricamente de muchas maneras. Un poco una herramienta que le permite pues sobrevivir de una mejor manera, pero también puede ser la luz. Es decir, este fuego también puede ser sinónimo de conocimiento, de una herramienta que le permita crear cosas de manera distinta, la metalurgia, por ejemplo, ¿no? La ciencia vuelve a aparecer en este sentido, Wendy, un poco como esa luz quizás que le da al ser humano la posibilidad de tener una mejor vida. En el caso de Frankenstein, por supuesto, está el tema de los límites, y ahí viene un poco la relación de por qué sugerimos la lectura de Frankenstein con el mito de Prometeo. Pues porque Víctor Frankenstein es este médico, este científico que al estilo de Prometeo se encuentra con ciertos límites y que en algún momento quizás no todo lo que la ciencia puede crear es moralmente correcto. Quizás en ese sentido
visto la figura de Prometeo, pues igual está la parte de las prohibiciones y de las transgresiones. Por ahí quizás va un poco el comentario. Salvador, adelante. Eh, sí, justamente para meternos un poquito más en el mito del Prometeo, incluso hay un tercer desacato, profe, cuando eh, Prometeo le dice a su hermano, a Epimeteo, le dice, no vayas a aceptar ningún regalo que te haga Zeus, porque va a venir a tratar de engañarte. Y justo es cuando crean a Pandora y van y le dicen, oye, ¿por qué te casas con él? Y el Epimeteo, que es bien menso, le iba a decir que sí, luego le hubiera dicho que sí, nada más que, o sea, se lo advirtió primero su hermano, le dijo, no, no le vayas a aceptar nada, y le dice que no. Y Zeus sabe perfectamente que Epimeteo no es tan inteligente como para prever la venganza del dios, y sabe que fue el otro, ¿no? Y por eso, de hecho, es que lo manda a encadenar. O Sí, sea, de hecho, el primer, digamos que el primer castigo que tiene la raza humana ante la desobediencia de Prometeo, cuando el tema del sacrificio de que le deja a Zeus, digamos, los huesos y la grasa, tiene que ver más bien con quitarle el fuego al hombre. Hay algunos relatos, dicen, que le esconde, es decir, como si ya lo tuviera y se los quita, y en otro asunto es quizás que no lo tenían y no se los dan, digamos, en ese sentido. Entonces ese es el primer castigo. Quizás esa parte del mito de Prometeo tiene que ver con una explicación del mundo de cómo el hombre tiene que tributarle a los dioses en un sentido como de gratitud por haberlo puesto en la existencia. Es decir, si tuviera yo que dar una respuesta a la pregunta que tú hacías hace rato, yo pensaría que el mito de Prometeo lo que pone en cuestión, lo que pone, digamos, como explicación es que el hombre está, esa imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque le tiene que tributar, le tiene que dar un agradecimiento por haberlo puesto, digamos, en este plano aunque de sufrimiento terrenal, lo pone en el plano de la existencia, Salvador, en esa parte. La segunda parte del mito de Prometeo tiene que ver con, le quitas el fuego a los hombres y entonces Prometeo roba de nueva cuenta esta chispa divina, esta sabiduría, esta herramienta, la roba de nueva cuenta, en algunas versiones pues la toma de un árbol, en otras versiones la toma de Festo, y entonces vuelve a ponerla en circulación en el mundo de los humanos. Y entonces Zeus, ante esta segunda, digamos, acto de desobediencia, ante este segundo reto y engaño que le hace a este personaje, es decir, el dios griego, pues es perfectible, no es omnisciente, y entonces lo que hace es castigar a Prometeo, mandándolo a amarrar, encadenar, digamos, más bien en el Cáucaso, ¿no? Hay la historia de Prometeo encadenado, de Eurípides, da cuenta un poco de cómo Hefesto y la fuerza son quienes, encargados por mandato de Zeus, encadenan a Prometeo en el Cáucaso y de alguna manera, bueno, pues los tormentos que va a sufrir. La tercera parte del mito de Prometeo, si bien lo insinúa en el caso de Siodo, no lo trata en este fragmento que nosotros les pedimos que leyeran, que tiene que ver sobre sobre la mujer, Salvador, ¿no? Es decir, como un poco, no quiero entrar tanto en estos detalles, pero tendría yo que pensar que desde el punto de vista del relato mítico, la mujer se convierte en una especie de perdición para el hombre, es decir, llena de dones, Pandora, de todas estas bellezas que los dioses y las diosas pueden concederle a un personaje femenino, la convierten finalmente en una cuestión de males y dolores para la raza humana en general, ¿no? Pero sería como esa tercera parte del mito de Prometeo lo que se estaría contando, ¿no? El tema de los sacrificios. El segundo es cómo los hombres adquieren el fuego en la vida, que me parece que es un tema de corte filosófico, pero también en este caso mitológico. Y el tercero, ante la desobediencia, pues el asunto de cómo se generan los males en el mundo, estas dolencias, ¿no? Y que se genera también a partir
del hermano de Prometeo, ¿no? Que es, en el relato de Hesiodo, es menos agraciado intelectualmente, es más torpe, digamos, y es el que primero acepta el tema del casamiento con una mujer o con una figura femenina que es hechiza, ¿no? Un poco en este sentido. Adelante, por favor, Ada. A mí me parece relevante en las tres obras y empecé a ver eh, Simis en muchas otras, la soberbia. La soberbia de Prometeo en que yo puedo más que Zeus y Zeus es un egoísta y yo voy a cambiar al humano, al acercarle al fuego, al enseñarle a cazar, al enseñarle a cocinar. La soberbia enorme de Víctor Frankenstein en, en darle vida a un ser que, que él va a ser, y se lo dice además, este monstruo, esta criatura se lo dice, tú eres mi creador, tú eres mi Dios, yo he sufrido mucho, nadie me quiere, por lo menos escucha mi historia cuando se le aparece en los montes, cuando él va a caminar. Y es lo mismo que nos sucede en Poor Things, en la película, es exactamente igual. O sea, este médico loco, God, Dios, se encuentra una mujer que se ha tirado al río, está embarazada y entonces decide sacar el cerebro del nonato para implantárselo a la mujer y darle vida. Obviamente que es un monstruo. Creo que, creo que Ada se quedó Creo que sin... se le fue el internet. Esta película convirtiendo a Ada, creo que se te fue el internet. María. Es No, yo creo que se le fue el internet. En lo que Ada recupera un poco la voz, vamos a llamarlo de esa manera, en lo que Ada recupera un poco la voz, pienso en esta cuestión que está poniendo Ada en comentario con nosotros, esta figura, pienso ahorita en Borges. Borges tiene un poema que se llama El Golem, y el Golem obviamente trae un poco el tema de la novela que se llama El Golem, de un escritor que se llama Mayring, donde la idea es que se crea un hombre de manera como artificiosa. El hombre como creando, como con la capacidad de crear vida al estilo de creerse Dios, y ese es un poco quizás lo que ha de estar tratando de apuntar en el sentido de la soberbia. En el poema de Borges, en el del Golem, al final le sale un hombre, a este rabino que crea el golem en el poema de Borges, le sale un hombre tonto. Entonces el golem se pregunta, el creador del golem se pregunta si hubo una letra que él grabó mal en la mente, en la frente, escribió mal, hubo algo que pronunció mal y que por eso su golem no tiene la misma soltura que un ser humano, sino que tiene algo de torpe. Y al final el poema de Borges, en un sentido irónico, termina diciendo, pues que quizás eso mismo que el rabino sentía por su golem torpe, lo mismo sentía Dios por nosotros. Es decir, nosotros somos una creación como imperfecta de ese Dios. Entonces, parece como que estos temas de la creación después de la creación, en el caso, por ejemplo, de Víctor Frankenstein, parece que el hombre cada vez que pretende jugar a Dios en el sentido de la ciencia, pues va creando un hombre cada vez más torpe. Lo muy curioso que a mí me parece con la novela de Frankenstein es que precisamente este personaje que Víctor crea, con todo lo que uno podría pensar de las películas tradicionales, es un es un subhumano, digamos, en el sentido de la creación, pero que tiene sentimientos, afectos, necesidades y formas de aprender mucho más sublimes que el mismo ser humano, ¿no? El monstruo, porque además ni nombre tiene, es decir, no tiene ni siquiera derecho a un nombre. Frankenstein es el apellido del médico o del científico, pero no de
esta cosa que él crea. Entonces es un monstruo por ahí, es un ser, vamos a llamarlo así, que va aprendiendo por la vida cosas que lo van nutriendo más como persona que como cosa. Y la vida, por más que él intenta darle una vuelta de tuerca para ser mejor, la vida lo va cada vez oprimiendo, oprimiendo más y más y más. Y lo lleva un poco hacia esos extremos, donde, pues, como decía Wendy, tú eres mi creador y entonces, pues, tengo derecho a vivir como una criatura con una serie de mejores condiciones que las que tú me creas. Y Víctor ahí es donde ya no se atreve un poco a esta segunda figura de jugar a ser Dios, porque usted recordará, les voy a hacer el spoiler, pero recordarán ustedes que este ser que crea Víctor Frankenstein le pide una esposa, o más que la figura de una esposa, le pide una pareja. Y él accede en un primer momento y después se niega a hacerlo. Y es ahí donde viene esta serie, digamos, ya de mayores sentidos trágicos en la vida de este personaje. Pero es esta cuestión de la soberbia que decía Ada, de creerse más que el otro y que en esa soberbia hay una especie como de castigo por, por querer ser más. Pienso un poco en esta creación del mito, que yo pienso que no es tan originaria, pero pienso un poco en este mito del Popol Vuh, ¿no? Donde hay unos seres que se crean antes del hombre de maíz y que los dioses destruyen precisamente porque eran soberbios. Soberbios en el sentido de no agradecerle a estos dioses el haberlos puesto en la existencia, ¿no? Es un poco esta idea de Prometeo, de decir, hay una rebelión con causa. Hay una desobediencia justificada porque pues, él es benefactor de la humanidad y tiene que darle lo mejor a la humanidad en función de ir en contra de una serie de designios de personajes todavía con mayor jerarquía que él. Sí, Nelson. Perdón, Nelson, antes de darte la palabra, ya está aquí Ada. No sé si Ada cierra el comentario o termina un poco con lo que se nos fue la voz, Ada. No, de allí, yo creo que eso dijo, ay, ya cállela, y me sacó. No, 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 no. Entonces, A ver, ok. por allí va mi tema, ¿no? De la soberbia que yo veo en estos tres personajes principales, que no son las creaciones, sino los creadores, los que son los personajes principales, desde mi humilde sillita diría Mafalda. O sea, Poseidón, que quiere cambiar a los hombres, el doctor Frankenstein, que quiere crear un superhumano, que además en la versión en la que actúa Daniel Radcliffe, que tuve oportunidad de verla en el hospital, por cierto, es fantástico cómo se crea este Frankenstein, porque le ponen dos corazones y cuatro pulmones. Porque con dos, o sea, quieren que tenga una fuerza extraordinaria, pero con dos corazones, pues con dos pulmones no nos va a alcanzar, necesitamos cuatro pulmones. Entonces, vaya, ya esta, que es más nueva, ya entra en este tema de, ¿y cómo nos van a conectar? ¿Y cómo va a aprender a hablar? Que eso, por ejemplo, a mí me falta en el relato de Mary Shelley. Dices, ¿y cómo aprendió a hablar? Ok, ya Ah, no vamos a decir que conectó el nervio óptico e hizo todo un sistema paralímpico. O sea, además de eso, ¿cómo aprendió a hablar esta bestia? Porque es una bestia, es un monstruo, es una creación mal hecha, que aunque físicamente tenga una fuerza extraordinaria, evidentemente intelectualmente tiene muchas carencias. ¿Cómo logró aprender a hablar este hombre? Bueno, esta criatura, porque es un ser creado. Entonces, así como, ya sé que son cosas que no me importan, pero sí quiero saber, dirían eso. O sea, ¿cómo aprendió a hablar? ¿Quién le enseñó? pues, ¿Cómo aprendió a alimentarse? ¿Cómo no se envenenó? O sea, todas estas cosas que a nosotros nos han llevado millones de años a ver que hay hongos alucinógenos y venenosos y otros que son muy ricos. Pues esta criatura lo aprendió en Punchisco, es cómo le hizo, ¿no? Entonces, bueno, hasta allí mis dudas. Muchas gracias, chicos. hay un sistema, pienso que en la novela de Frankenstein hay una premisa muy rusoniana como del buen salvaje, ¿no?
Es decir, la sociedad es un sistema de relaciones donde pueden tener estos lazos, estas tendencias muy hacia lo positivo. O sea, pienso que el monstruo aprendió a hablar y aprendió a socializar y aprendió a leer de alguna manera, un poco por el contacto con la familia que tenía sin estar, digamos, en relación con ella, porque vivía en una especie como de cabañita apartada, pero con relación hacia la familia con la que fue un poco socializando a distancia. O sea, hay una especie como de sensación de que la sociedad te permite una serie de relaciones muy positivas, pero también la misma sociedad, el hombre que corrompe, es quien echa a perder todo este mundo un poco como de paraíso recuperado. En el caso del monstruo, pues sí, me sorprende mucho pues que en la novela ni siquiera se nos ponga en un primer plano un poco toda esta serie de maquinaciones que puso para ponernos en la vida. Ni siquiera relata un poco de cómo iba al panteón, a lo mejor, a estos lugares, a recoger las partes que iba a ocupar para crear a este superhumano, sino simplemente un poco la idea de que en el laboratorio un poco lo creó a partir de esta chispa de vida que es el fuego y que él vio de niño cómo un rayo caía y le pegaba a un hierbajo o a un árbol y generaba un poco de fuego, ¿no? Es decir, en esa parte un poco como de la metáfora. Pero creo que hay un sustrato ahí en el tema de la sociedad como posible, ¿no? Campo de cultivo hacia una serie de relaciones armoniosas, pero también el ser humano como incapaz de reconocer en la otredad, en lo diferente, en lo que no es como yo, que es ahí un poco la película de Pobres Criaturas, un poco la posibilidad de ser empático con él. Es decir, cuando él se acerca con el ciego y le dice que por favor lo acepte, el ciego lo acepta porque no puede verlo. Es decir, él tiene esa imposibilidad física y no ve esa parte del otro. Pero en cuanto llega la familia que era bondadosa entre ella, es decir, que tenía una serie de sentimientos muy lindos entre ellos, capaces de comprenderse aún en las situaciones más terribles de la sociedad, son incapaces de sentir un poco de empatía por este monstruo a quien rechazan por la parte del físico. Y ahí me parece que hay un tema así muy claro de la otredad. ¿Por qué Zeus le niega el tema de esas cuestiones benefactoras a los seres humanos? Pues porque no son como dioses, ¿no? Es decir, hay un tema de la otredad que impide que te trate como igual. Y en el caso de Frankenstein quizá tenga un poco también este sentido de tú no eres como yo, aunque pues nadie le niega que tenga alma al monstruo, ¿no? Ese es un asunto también muy interesante quizás en la novela, el tema del alma un poco porque es una creación humana, no es una creación divina. Y entonces somos cuerpos un poco espiritualizados, es decir, un poco por ahí tendría tiene muchas cuestiones. A mí, esta relectura que hice de Frankenstein a la luz casi de 35 años, creo, o 40 años, que no tocaba la novela, me ha dejado muchísimas cosas muy gratas, ¿no? En la lectura. Perdón por hablar tanto. Adelante. Este, yo, profe, porque no lo escuché. Adelante, Wilson. Sí, yo comparto un poquito la idea de Ada y puedo decir que hasta me da miedo. Porque hemos llegado a esto de intentar a jugar a ser Dios. Yo siempre he pensado que tienes que tener un límite y por eso hay comités de bioética. Sin embargo, pues bueno, hemos visto cómo ha avanzado también la ciencia a jugar a ser Dios o imitarlo. Vamos, hay lugares, asociaciones que digo, no quiero sonar peyorativo, pero finalmente hemos llegado a un lugar en donde cobran un buen por tener el número de hijos que quieras en base a una cantidad de óvulos, escoger unos óvulos sanos. Y pues no importa, ¿no? Yo te garantizo que mientras esté implantado y tú me pagas 500,000 pesos, ¿no? Ya está tu hijo. Y no tomamos en cuenta no nada más lo económico, sino también ese tipo de cosas, por ejemplo, en genes, no está legalmente regularizado todavía. Y eso de estar jugando, a mí, finalmente, pues todo tiene una fecha de vencimiento, caducidad, un límite, y finalmente estamos siendo soberbios de que hay mujeres de que yo quiero tener mi hijo, no importa qué,
y tienen más de 40 y no consideran los riesgos que implica ya tener esa edad, por citar un ejemplo. Y ahí puedo entrar con lo de la soberbia, ¿no? Que manejan esto. Finalmente, ¿cómo veo que todas estas historias, desde la mitología hasta una realidad, se están tratando de hacer, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la UNAM tiene un proyecto del ajolote. El ajolote, no me acuerdo cuántos genes tiene, pero es capaz de regenerarse por sí mismo, como los reptiles. Entonces están investigando eso, pues para que en un futuro se traspole eso a un ser humano, ¿no? Y tengamos ya nuevas piernas a aquellos que tienen amputación, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a lo mismo, estamos jugando a ser creadores de algo. Entonces, la ciencia ahí podría también, los que se hacen eso y estudios también, pero no sé, a mí sí me da miedo ese tipo de mundo. Es como la serie de Alter Carbon, ¿no? Que voy cambiando de chibi de cuerpo y tengo los mismos recuerdos, pues soy el cuerpo de otra persona. Pues ya hay un chibi así, tipo la película de Robin Williams cuando va a ir a la muerte, que las proyecta, no me acuerdo cómo se llama la película. Lo mismo, ya hay un chip. Entonces, no sé a dónde lleguemos. En este mundo distópico que plantea Nelson, de lo que se puede y no, y de los riesgos que hay con la parte artificial, recuerdo un poco a Jack Black, este actor estadounidense, que dice, ¿por qué están tan empeñados en conquistar otros mundos y no solamente en hacer una hamburguesa que no engorde? Es decir, la vida debería ser más sencilla. Adelante, Ameyalcin, por favor. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, yo quería pues hablar también sobre justamente cómo pues ya tener estos conocimientos en mente a partir de la clase, pues me hizo ver diferente pues la película de las pobres criaturas. Porque justamente yo lo veía, bueno, la primera vez que la vi, que fue durante su estreno, pues lo veía bajo esta lupa de un fenómeno cultural que hay mucho dentro de la cinematografía, que incluso todavía persiste, que es este fenómeno de nazi sexy ayer, ¿no? Entonces, muchas veces, más bien, la película la vi bajo esa perspectiva, pero ya teniendo esos conocimientos, pues me gustaría pues agregar justamente cómo ya puedo ver como este mito, justamente como de la creación del Frankenstein, del Prometeo moderno en Bella. También agregar que pues ya puedo percibir gracias a esto, pues es el mito incluso de Pandora en ella como la primera mujer creada y cómo ella puede reinterpretar ciertamente este personaje, no justamente con estas cuestiones de cómo la mitología muchas veces pues nos ayuda no solamente a crear este contexto cultural, sino a ofrecer modelos de comportamiento, explicar los rituales, las prácticas, em, conectar los humanos a lo divino, explicar la condición humana y justificar tanto pues los valores morales, sociales que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, pues ya la estoy viendo desde una perspectiva, pues yo creo que menos crítica, aunque aún así no me encanta la manera en que Yorgos pues relata esta cuestión sobre la liberación de Bella, de cómo pasar de ser la creación de alguien a tener una autonomía, porque pues sigo pensando que tiene una perspectiva bastante masculina para el cine y pienso que ya para la situación contemporánea hay maneras diferentes de mostrar lo mismo, pero con una manera pues menos masculina, o sea, más como para todo el público, no creo que sea imposible, pero bueno, es lo que quería agregar. Gracias. Gracias, gracias, Yao. Yo también tuve una lectura parecida ahora que vi la película, donde esta parte donde Bella se da un poco al tema de la prostitución, lo hace pensar, lo hace un poco como el monstruo de Frankenstein, lo hace en la vida. Es decir, la vida la experimenta un poco sin esa culpa, sin esa carga moral. Y en el caso de Bella, hace un poco lo mismo. Es decir, entra la prostitución más que por una cuestión de tapujos morales, es decir, ¿cómo voy a hacer eso si socialmente está mal visto?
más bien es porque me permite comer, ¿no? Es decir, subsana una necesidad muy primaria y entonces le entra en ese punto de vista, ¿no? Sí, la otra perspectiva que mencionas puede ser cierta, una visión quizás masculina, pero yo lo veía un poco en ese sentido de experimentar la vida sin esa carga moral, hasta que la misma vida te va poniendo estos impedimentos de quererla ver de esa manera, que es un poco lo que le pasa a Bella Baxter también en algún punto, ¿no? Salvador y luego Julio. Gracias, profe. Yo nada más quería agregar que tenemos como varios acercamientos al punto del Prometeo como creador de vida y tenemos incluso uno nominado al Oscar. No sé si se acuerdan ustedes de la película de La Sustancia. No sé si la hayan visto. También es como esta película en donde quieres crear una mejor versión de ti misma o de ti mismo, ¿no? Es esa idea de darte vida otra vez, ¿no? Es como de reciclarte, pero llevada a lo grotesco. Si no la han visto, dense la oportunidad, está buenísima. No vayan a comer en la película, está grotesca. Pero, eh, pero sí te pone a pensar en este tipo de, a ver, ¿qué tanto puedo transgredir esos límites? Porque, spoiler un poquito, la película te dice, lo puedes hacer una vez, pero la segunda te puede salir pésimo. Es más, no te puede, te va a salir pésimo. O sea, aquí, por ejemplo, con Mary Shelley, en la primera fue donde se detuvo el doctor, porque dijo, no, espérate, algo estoy haciendo mal. Pero en la película, en esta nueva, que está nominada al Oscar y todo, se dio la oportunidad de hacerlo de nuevo, a ver qué pasaba, pero le dijeron, no lo hagas, nada más que se le olvidó. Y pues, bueno, véanla para que vean qué es lo que sale, ¿no? Eh, y pues está eso, ¿no? O sea, como el hombre ha buscado ser, como que el hombre ha buscado ser Dios desde todo el tiempo. Pienso un poco antes de darle la palabra a Julio y luego quizás Mao tenga algo ya, muchas cosas ahí en el tintero que acotarnos. Pienso que un poco la historia de la humanidad ha sido la historia de los excesos. Es decir, recuerdo un pasaje de los hermanos Karamazov donde en la discusión que tienen ahí en este pasaje del Gran Inquisidor, el Gran Inquisidor le dice al otro, ¿no? Dice, es que le diste al hombre, le dice a Jesús, le diste la libertad humana, le diste la libertad, y le diste la libertad a un animal que no sabe qué hacer con la libertad. Y entonces lo mismo quizás Prometeo nos dio el fuego, y el hombre no sabe qué hacer con el fuego. Entonces, la historia de la humanidad es una serie de excesos, de transgresiones y de desobediencias en el tema de los límites. No lo sé, Salvador. Un poco vuelves a poner un punto ahí de mi sistema de pensamiento filosófico interesante. Julio, por favor. Mi aportación al respecto es precisamente lo que dice Salvador y lo que tú mencionas. Y en qué momento nos percibimos dentro de ese ámbito humano si no es a través de los excesos, a través de los desbordes, a través de esas prácticas de indisciplina, ¿no? Ante esos tópicos que se nos imponen? Esa es mi reflexión. En cuanto me saltó lo de la soberbia, esto que mencionaba Ada. Finalmente, la soberbia de estos personajes no es sino la suspicacia de que hay algo que no se corresponde con su mundo. Es decir, yo no puedo ostentar vivir el mundo de los dioses porque ese no es mi mundo, pero sí lo humanamente posible hacer de ese mundo mío. Yo no le agradezco a Dios tener un pan que comer. Yo le agradezco al panadero que se para a las 3 de la mañana a trabajar. Es decir, es esta necesidad por retrotraer ese universo que me es propio y reconocible. Por lo tanto, dentro de esta reflexión, Frankenstein y Prometeo no es sino una muestra del proceso de secularización de las ciencias. Es arrancar del mito lo que me corresponde y lo que puedo
dentro de mis parámetros y mis herramientas y posibilidades, reconocer y hacer mío, porque finalmente, bueno, pues el mito es el mito, y el mito no deja de ser, no, sino no deja de ser esas leyes que se instituyen como mensaje para que yo cumpla con ellas, para que me comporte de determinada manera, para que yo me relacione de tal o cual manera, finalmente dentro del papel que la hegemonía en ese sentido marca dentro del parámetro mitológico. Bueno, pues eso es la aportación, un poco me asaltan preguntas y ese es lo que quería compartirles. Sí, hola, hola. Pienso en lo que dices en el, pienso en lo que dice en el sustrato del mito, de decir, le doy gracias al panadero que se para a las 3 de la mañana para que yo tenga el pan de este día, el pan físico, pero pienso que el sustrato mítico está detrás de las manos del panadero, ¿no? Es decir, no acoto ninguna perspectiva cultural, pero en el mito habría algo todavía mucho más primigenio que hace que el panadero pueda generar ese pan a las 3 de la mañana. Y esa es la parte del mito que vive, yo creo, en muchas de las culturas, las que lo sostienen, pero bueno, ahí me quedo. Adelante, Wendy. Y, pensaba en lo que dice Rocío en el chat y pensaba también en que la Facultad de Ciencias de la UNAM tiene una fuente donde está Prometeo y así se llama, todo el mundo nos vemos ahí, ¿no? Ah, sí, nos vemos en el Prometeo. Y ahora pensaba qué curioso, ¿no? Porque en realidad es una invitación a la transgresión, es decir, el conocimiento de alguna manera lo que busca es transgredir el límite en el que estamos de la comprensión del mundo y creo que tiene que ver con lo que dice Julio ahora, ¿no? Vamos a transgredir nuestros límites para ampliarlos. Y claro, hay una serie de consideraciones éticas que debemos de tomar en cuenta. Es tristísimo que el doctor Víctor Frankenstein deje abandonado a Frankenstein, que es lo único, o sea, es el único vínculo que tiene con los humanos. Hay una tremenda irresponsabilidad sobre crear algo potencialmente peligroso y luego abandonarlo a su suerte y a la suerte de quien se encuentre con él. Pero por otro lado también creo que la empresa científica de la humanidad ha tenido como base esta transgresión de la realidad como la comprendemos para tratar de tener una nueva perspectiva e ir un poco más allá. Entonces, en ese sentido, creo que el mito de Prometeo, a pesar de su terrible castigo, es como esta inspiración de la humanidad a buscar nuevos horizontes, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no es, digamos, incorrecto tener en cuenta todos los límites morales y de alguna manera éticos, pero también que nuestra naturaleza es transgresora, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido era mi comentario. Gracias. Sí, Wendy. Estimado Mauricio, solamente decir que Juan Jacobo Rousseau creo que tuvo como 6 o 7 hijos a los cuales mandó a un orfanato para poder escribir el Emilio sobre la educación de cómo educar a los hombres en sociedad. Y entonces un poco ahorita que dice Wendy, ¿cómo pudo abandonar Víctor Frankenstein a su criatura? Pues el caso de las transgresiones las tenemos también de manera muy patente entre nosotros. Adelante, Mauricio. Gracias, amigo. Voy a hacer mi mayor esfuerzo por desafiar las visiones de todo mundo y que se vayan bien prendidos y bien curiosos a leer alguna cosa extra. Le voy a dar un repaso a los comentarios que hicieron ya para cerrar, pero antes creo que Daniel quiere comentar alguna cosa. Daniel, por favor. Sí, buenos días. Pues yo Buenos días. realmente soy un neófito en todo esto de los mitos y literatura. Sé muy poquito. Me inscribí para aprender precisamente, pero estaba pensando precisamente esto, igual que dice Julio, de de la transgresión. Yo creo que más bien yo lo interpreto así como que se atrevió Prometeo a algo diferente, ¿no? Y
robó el fuego y se lo dio a los humanos. Ahora, ¿por qué el castigo que le pusieron lo interpreto así? Pienso que hay algo moral dentro del mito, una enseñanza moral dentro del mito. ¿Por qué le pusieron ese castigo a Prometeo, no? De que le devoraban los intestinos y después al siguiente día o en la noche se regeneraban otra vez. Entonces estoy pensando que el fuego, para mí, en la representación de este mito, representa así como que el conocimiento y el avance, ¿no? Y entonces, como en el mito de Adán y Eva, que vivían en el paraíso, se atrevieron a comer de la manzana y entonces empezó el dolor. Entonces lo interpreto así como que, bueno, ya tienes ahora el conocimiento, pues ahora vas a tener dolor en la noche o en el día, y después ya se va a regenerar. O sea, entonces el conocimiento a veces de las cosas, lo interpreto así, o el atreverse a otras cosas, nos genera como que esa parte humana de la dualidad, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar. Gracias, Daniel. Ese mito al infinito es un poco el mito de Sísifo, ¿no? Subiendo una roca y cuando la roca llega a la cima se regresa y él tiene que ir por ella y volverla a subir y así otra vez al infinito. Igual Prometeo devorado por el águila, las entrañas de Prometeo devoradas al infinito por el águila, hasta que Hércules lo rescata. Mauricio, adelante. Muchas gracias. Pues bien, yo para cerrar un poco y como anudar algunos de los puntos que quedaron ahí, o desanudarlos y dejarlos bien alborotados, yo les voy a contar, quiero responder algunas de las cosas que dijeron, hablando sobre el mito. No olviden que el mito tiene un tiempo sagrado, tiene un tiempo sagrado y dentro del mito siempre está ocurriendo la cosa. Para las personas que son judeocristianas y que creen en el despertar que va a venir después de que Dios regrese al juicio final, todas las personas que han fallecido y que forman parte de ese mito están esperando que ese momento ocurra. Sí. Entonces, cuando leemos el mito de Prometeo y de la creación del mundo, no es que tenga una fecha histórica, es que tiene una fecha mítica. ¿Sí? Pasó, ¿cuándo? ¿Quién sabe? No es un problema histórico. No, pasó, ocurrió, así estamos aquí. ¿Cuándo fechamos que Dios dijo hágase la luz y se hizo? ¿Quién sabe? Pasó y estamos aquí. Cuando Salvador pregunta, ¿estamos hechos a imagen de dioses y a sus, o sea, estamos hechos a la imagen y semejanza de los dioses o ellos a la nuestra? Eh, Me encantaría señalar que el hecho de que podamos formularnos esa pregunta significa que ya no creemos en el mito. Sí, esa pregunta es imposible en el siglo XIII. Esa pregunta es imposible en el siglo XII para la religión judeocristiana, porque cuando entiendes esto como verdadero y como un hecho en el mundo, este, sería casi blasfemo para un cristiano preguntarse si nosotros escribimos a Dios, ¿no? Es casi ofensivo porque sería ponerse a la par y luego ponerse en una posición superior. Entonces, la pregunta, simplemente que ya tengan esa inquietud, ya habla del periodo en el que estamos viviendo. ¿Sí? Ahora, respondido desde fuera del mito, respondido desde un pensamiento filosófico, digamos, que estudia el mito como un fenómeno social y no estudia sus apariencias religiosas, ¿no? Que no atiende la necesidad religiosa del confort y de la explicación del mundo, sino que lo explica como un objeto que existe en la naturaleza. eh, el mito, lo que nos provee en el sentido de Frankenstein, sería algo que la ciencia no nos da, que es una guía moral. ¿No? La ciencia no tiene una guía moral y construye conforme le conviene una guía ética, pero no tiene una moralidad por sí misma. Sí, cosa que pasa con todos los mitos, con el pensamiento mítico, con las religiones. Todas las religiones lo que están planteando es una dirección moral, como decía Víctor.
¿sí? Eh, en ese sentido, ¿con quién se identifican ustedes cuando leen los relatos? Decía Ada, decía Ada, es que es soberbio y es que, no me acuerdo qué más dijiste, Ada, dijiste que era soberbio y que era presumido, que cómo se cree poder Era crear, irresponsable. Ajá. ¿no? Como ser el Es responsable. soberbio e irresponsable. Bien, Indolente, obviamente es indolente. todo eso que estás diciendo, lo estás diciendo sobre la humanidad, ¿sí? Por supuesto, porque lo que estamos haciendo ahí es representarnos como somos. O sea, sería una explicación muy complicada de dar, que para mí me resulta imposible, tratar de explicar la promiscuidad de Zeus con el gen científico de Nelson, ¿no? No pertenecen a la misma esfera de explicación del mundo. Zeus es promiscuo porque los hombres somos promiscuos. Y de hecho, lo que está haciendo el relato es naturalizar un efecto que ya somos los hombres, ¿no? Los humanos, la humanidad es promiscua. Y ser promiscuo es una validación moral sobre el efecto de tener varias parejas, ¿no? También el hecho de decir es que es promiscuo, ya hay una validación moral desde nuestro mito, ¿no? En el que sea en el que vivamos. Entonces, la poligamia de la humanidad se relata y se naturaliza porque dice, no, es que así son los dioses. Si así son los dioses, seguramente así somos nosotros, ¿no? Y vienen los dioses y me poseen a mí para hacer esto, pues claro, eso naturaliza ciertos comportamientos. ¿Qué está contrastado en esa posición? ¿No? Preguntábamos, ¿por qué Zeus se enoja? Pues porque lo están desafiando. Zeus se ha ganado a palos. No olviden que Zeus se gana a piñas y cortando con un machete en forma de medio círculo los genitales de su padre. Sí, o sea, no lo ganó por democracia ni por consenso, ni había un senado. Fue y le arrancó los genitales al papá gracias a la ayuda de la mamá, ¿sí? Y entonces por eso es el campeón de los dioses, no porque haya sido el más, ¿no? Bueno, y Prometeo tiene la, el atrevimiento de desafiarlo. ¿Cómo se atreve a desafiar al campeón de los dioses? Y entonces Zeus, ¿qué hace? Pues lo castiga y lo vuelve a castigar. Y en ese castigarlo nos lleva entre las patas a nosotros, pero ¿se dan cuenta qué ínfimos somos? ¿Se dan cuenta en qué posición estamos en ese relato? Somos como la décima generación de cosas que hubo en el mundo y como la décima subordinación de prácticas en el mundo. No, a los humanos nos hacen lo que se les pega la gana a los dioses. Bueno, eso no deja de reflejar el estado de la legalidad en ese mito. ¿Sí? Piensen que, por ejemplo, cuando hablamos de la dominación, ya sea del sexo masculino hacia el sexo femenino, o ya sea de los ricos hacia los pobres, o en Grecia, ya sea de los ciudadanos a los no ciudadanos, cuando hablamos de lo dominado y de las víctimas de la dominación, el mito lo explica. El mito siempre lo explica. ¿Sí? No es que los hombres seamos promiscuos y las mujeres sean caseras y traidoras. No, no. Yo escribo ese relato para justificar una forma de ver el mundo. ¿Sí? Y entonces ese relato se queda ahí pegado y después empieza a construir nuestro imaginario cultural. Entonces es muy interesante estudiar en los mitos las jerarquías morales que proponen. ¿Sí? Porque que no quepa duda, el mito siempre funciona. Si el mito ha permanecido es porque funciona. La pregunta es ¿para qué? Sí, pregúntense para qué funciona un mito. No se pregunten si funciona o no. O sea, funciona para algo en específico. ¿Funciona para mí? Mm, ¿Quién sabe si estaba diseñado para usted? Sí, quizá la construcción del mito no está diseñado para explicarle a usted su existencia, sino su sitio dentro del esquema de esa sociedad. ¿Sí? Y luego usted ya decide si acepta o no esa posición. Pero el mito lo que explica es por qué usted está donde está. Piensen en el Rey León, cuando presentan a Simba frente a todos los súbditos y todos bajan la cabeza, yo estoy aceptando de facto que hay un rey, de facto que hay un príncipe y de facto que yo le debo inclinación. Sí, y mientras digo, qué bonita película.
¿no? Y qué bonita presentación de película. Eso mismo pasa con los mitos, ¿sí? Los dioses varones son así, las diosas femeninas son así, los dioses que tienen dinero y que son más poderosos y que son más violentos son así y merecen su sitio más arriba. Los que no están más abajo, ¿no? Entonces, quedan tantas cosas por conversar, que las vamos a ir conversando a lo largo del curso. No se preocupen, vamos a ir poco a poco hablando ya solo sobre Frankenstein y Poor Things. Em, no deja de ser un relato transgresor de quién es Prometeo, Frankenstein, ¿sí? ¿Y quién es el monstruo? Nosotros. Fuimos abandonados para quien crea en cualquier mito, para quien crea en cualquier diosa, en cualquier diosa, fuimos abandonados por quienes nos crearon. Nos hicieron y nos abandonaron irresponsablemente y nos dejaron a las desgracias del mundo. Y hace rato que preguntaban, ¿y cómo aprendimos a hablar? ¿Quién sabe? ¿Cuántas personas se murieron antes de poder hacer el primer pan? Que se murieron de comer las semillas. ¿Quién sabe? Eso somos nosotros, ¿sí? Nosotros somos ese monstruo que es fruto del creador irresponsable, del creador egocéntrico y luego del creador arrepentido, ¿no? Porque ahora sí, hablando literariamente, no pierdan de vista que la historia de Frankenstein nos llega por vía del capitán que se va al Polo Norte, que se encuentra al doctor, que le cuenta la historia y luego el capitán le escribe las cartas a la hermana contándole el relato de lo que se acuerda que le dijo el doctor. Entonces, nada, esa es la versión de Víctor. Habrá que ir a preguntarle a la criatura qué le hizo el papá, ¿no? Luego le preguntamos a la criatura qué le hizo el papá para que esté tan fiero con él. Entonces, hay como un montón de hilos ahí que podríamos tirar un día con más tiempo. Amigo, por favor. No, gracias, Mao. Pues pensar que también la idea de Robert Walton, que es quien nos cuenta la historia de Frankenstein, es una especie de Víctor Frankenstein. Es decir, es una novela epistolar que va generando una serie de sucesiones muy interesantes. Seguramente nos va a dar tiempo de seguir con la novela en relación con algunos otros mitos. Me parece que esa es la bondad de la literatura, que siempre va generando puentes con otros textos. Pues nada, estimado Mauricio, yo creo que en orden del tiempo, seguramente de los lugares donde se encuentran nuestros queridos participantes, quizá el sabadito tenga que transcurrir por otras regiones míticas a esta hora. Solo recordarles que para la siguiente